por una protesta que hubo en Chicago. Unas personas perdieron la vida porque ellos reclamaban 8 horas laborales y no 12 o 16 horas como tenían, ¿no? Y el día de hoy mucha gente está recordando ese día y celebrando el Día del Trabajo. Yo pensaba un poco en eso con respecto a la palabra de Dios y Dios es un Dios de trabajo. Nosotros podemos ver en la creación que Dios trabajó y que cuando Dios puso a Adán en el huerto le encomendó un trabajo, una tarea y todo lo que hacía, daba el trabajo, producía ese placer, ese gozo en el corazón. Y después de la caída, el trabajo se complicó y mucha gente hoy en día sufre por consecuencia de no tener un trabajo digno, porque todos bien sabemos que el trabajo es el medio que Dios utiliza para que nosotros podamos llevar el pan a nuestra casa, a nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios cuando tenemos un trabajo. Cuando estamos trabajando, tenemos que darle gracias a Dios porque es Dios el que nos provee de ese trabajo para que podamos. Por eso dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, cuando nosotros tenemos un trabajo es una bendición. Amén, iglesia. Y antes de ir a la palabra de Dios, primero quiero leerles un pasaje que está en Lucas capítulo 12, versículo 40, y dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. El día de ayer estuve en Buenos Aires y estuve reunido con unos hermanos y estuvimos hablando de algunos asuntos eclesiásticos y de lo que está pasando y de cómo están las iglesias y de lo que está sucediendo. Y me contaban cosas a veces que uno le cuesta creer y de las cosas que me contaban es que muchas iglesias se están cerrando y que muchas personas se están alejando del camino. La palabra de Dios dice que habla de la apostasía y me contaban de que hoy en día hay mucha gente que prefiere pensar en que si yo ya soy cristiano, ¿qué necesidad tengo de ir a la iglesia? Si yo ya tengo a Cristo en mi corazón, eso es suficiente. Yo creo en Dios. Eso es suficiente. Y hoy en día hay mucha gente que dice, no, yo miro alguna prédica por internet y eso es todo. ¿Y por qué le hago esta introducción? Porque tiene que ver con el mensaje de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Se acuerdan que empezamos con esta serie sobre el estudio del pecado, la martiología? Eso es lo que significa errar al blanco. Y al final del mensaje usted va a entender un poquito más esto que le estaba diciendo de que hoy en día hay mucha gente que se está deslizando, mucha gente que se está alejando del camino y eso es peligroso. Es peligroso minimizar las cosas de Dios, es peligroso pensar de que no pasa nada, de que yo tengo a Dios en mi corazón, Dios entiende, Dios sabe, yo de vez en cuando me congrego y hago las cosas como yo quiero. Pero como leímos recién en la palabra, nadie sabe el día.
Y cuando el Señor venga, mejor sería que Dios nos encuentre haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y lo que Él nos llamó a hacer a nosotros, si somos cristianos, es a vivir una vida cristiana conforme a las Escrituras. Y algo que me resonó de la charla que tuvimos ayer fue de que durante mucho tiempo las iglesias permitieron que las costumbres del mundo se metieran dentro de la iglesia y las prácticas de entretenimiento y de minimizar la palabra de Dios, de no darle importancia. Y hoy en día la gente se confunde y no dice, bueno, si es lo mismo estar en el mundo que en la iglesia, da igual. Pero cuando la iglesia no está cimentada en la palabra de Dios, en la roca eterna, entonces estamos en problemas, porque nos puede llevar a un alejamiento de Dios y eso es terrible. Cuando empezamos esta serie sobre el pecado, nosotros pudimos ver que cuando el hombre cayó, cuando el hombre fue creado, Dios diseña a Adán, Dios lo diseña con una capacidad para que él pudiera elegir entre el bien y el mal, pero él escogió la desobediencia. Y esa desobediencia nos llevó a estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo que Él demanda una obediencia perfecta. Y por causa de que Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta separación que nosotros tenemos de Dios, pero instantáneamente Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había diseñado un plan de rescate. Ese plan de rescate inicia en el momento en que Adán y Eva pecan, y ese plan de rescate sería a través de un sustituto. Esto lo vimos la semana pasada. Un sustituto que pueda vivir la vida que yo no pude vivir y un sustituto que pueda pagar por mi pecado que yo no tengo para pagar. Esto se lo conoce como la expiación. Y el día de hoy vamos a tocar y vamos a ver simplemente por arriba, porque obviamente es muy amplio y esto merece una profundidad mucho más grande que nosotros lo daremos en el estudio de la teología sistemática, que es la expiación. Y hoy hablaremos un poquito de lo que significa la expiación. Ya habíamos dicho que la expiación significa cubrir o quitar. ¿Y quitar qué? ¿O cubrir qué? La culpa. Cubrir la culpa del hombre. Desde ese momento en que Adán y Eva pecaron, Dios empieza su plan de rescate y ese plan de rescate iba a ser revelado paulatinamente por las generaciones. Ese plan de redención, ese plan de reconciliación era una obra que iba a ser, escuche, explicada, desarrollada por Dios en un proceso de 4000 años. A partir de que Adán y Eva fueron cubiertos con el sacrificio de ese animal y Dios los vistió y los cubrió,
A partir de ese momento Dios empezaría a revelar cuál sería el camino de reconciliación, y ese camino de revelación llevaría 4000 años. Una revelación progresiva, una revelación que se iba a ir mostrando de generación en generación, y a medida que iba pasando el tiempo, nosotros veríamos cuál sería esa reconciliación, que sería a través de un sacrificio sustitutivo. Ese era el camino. El camino sería un sacrificio. El camino sería un mediador. Y esto mismo fue lo que Job, si nosotros vamos a Job capítulo 9, nosotros vamos a encontrar en el versículo 32, Job capítulo 9, versículo 32, y dice: porque no es hombre como yo para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. ¿No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Job? Job estaba diciendo que yo no puedo ir delante del tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tremendamente soberano, justo, recto, y yo soy un hombre. Es necesario que haya entre nosotros dos un árbitro que esté entre Dios y yo para poder mediar. Este árbitro, usted sabe quién es. Usted sabe quién cumplió esa tarea de mediador. A partir de el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios empezó a revelar este acto de el sacrificio sustitutivo o expiación, y todos los patriarcas empezaron a practicar el sacrificio. Dios demandaba un sacrificio para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él y tener una relación con Él. Nosotros podemos ver cómo Noé ofreció sacrificio, cómo Abel ofreció sacrificio. Podemos ver cómo Abraham ofreció sacrificio, cómo Job ofreció sacrificio. Y así como habíamos hablado la vez pasada, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo, y Abraham toma a su primogénito hasta ese entonces y carga la leña sobre su hijo Isaac, y cuando van al lugar destinado para el sacrificio, Isaac le pregunta: ¿y dónde está el cordero? Y Abraham de manera revelativa, él dice: Dios proveerá el cordero. Lo que Abraham estaba diciendo es: Dios es el que tiene que dar el cordero. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos, más allá de que Dios pedía, y como dice que Abel trajo lo mejor para sacrificar a Dios, nada de eso se podía comparar al sacrificio perfecto que Dios haría con su mismo hijo por nosotros. Y usted me dirá: bueno, pastor, ¿y qué significa todo esto? Todo esto tiene una gran importancia, porque si nosotros empezamos a ver, mire, y todo esto tiene una gran importancia, ¿con qué? Y tiene una gran importancia con lo que está pasando hoy, que la gente se aleja de la iglesia.
Ahora, pastor, ¿cómo usted va a unificar a un Job, a un mediador, a un sacrificio con la gente que se está apartando de Dios, con la gente que está apostatando? Ya va a ver. ¿Tendrá algo que ver? En el momento en que Dios le pedía al hombre que presentara un sacrificio, era para que los ojos de Dios fueran quitados de encima del transgresor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y Dios demanda justicia. Entonces entraba el papel del sacrificio, y el sacrificio tenía la función de expiar, de taparme por medio de ese sacrificio, y yo podía seguir teniendo una relación con Dios. Dios había establecido de esa forma, y todos los patriarcas practicarían el sacrificio o la expiación de sus pecados hasta que llegaría la ley. Y cuando llegó la ley, y yo puse aquí la ley escrita, ¿por qué? Porque antiguamente la ley siempre existió, pero antes la ley estaba en el corazón, y ahora Dios iba a legislar. Y la ley que sería entregada a Moisés en el monte Sinaí a través de 2 tablas de piedra, a partir de ese día Dios iba a legislar por medio de su palabra la forma en que las personas debían expiar su pecado, la manera en que ellos podían ser cubiertos de su pecado. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en Levítico capítulo 16. Si usted tiene su Biblia, vaya a Levíticos capítulo 16, y ahí en el título dice el día de la expiación. Y es interesante porque al inicio de este capítulo dice que habló Jehová con Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Y por qué murieron? ¿Por qué? Porque se acercaron a Dios de una forma, ¿se da cuenta, mi hermano? De una forma que Dios no aprobaba. Y ahí creo que hay una ventana a lo que estábamos hablando ahora de el cristianismo liberal, el cristianismo, yo soy cristiano porque creo en Dios y listo. La gente cree, hermano, cree que puede ser cristiano como quiera. El otro día justamente hablaba con un hermano, tal vez pastor, tal vez no lo sé, no soy quien, la palabra sí. Y yo le dije, hermano, recuerda lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pablo le escribe a Timoteo: y si me retraso, si no llego, Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No, Timoteo, tú no puedes manejarte como quieres. La casa de Dios es gobernada por Dios, y nosotros que somos sus siervos tenemos que habitar en esa casa según lo que Dios estableció en su palabra. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos el día de la expiación, Dios le dice a Moisés, porque fíjate lo que pasó con los hijos de Aarón, cómo ellos murieron. ¿Por qué? Por presentar un fuego extraño que Dios no mandó.
Y me hace recordar a Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos que tener muy presente eso para entender, hermano, la importancia que tiene esto que estamos estudiando. Y Dios empieza a legislar la manera en que la gente podía acercarse a Dios a través de estos sacrificios. Y dice en el versículo 7: después tomará los dos machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos. Y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, que significa chivo expiatorio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que Dios empieza a mostrarle a través de Moisés cómo el sacrificio debía llevarse a cabo, y era todo un proceso. Era todo un tema, hermano, no era algo tan simple, tenía muchas especificaciones. El sumo sacerdote primero tenía que presentar sacrificio por él mismo para expiar sus pecados, y después él tenía que presentar sacrificio por el pueblo, pero eran traídos estos dos cabritos, estas dos cabras, eran traídas delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en ese momento él echaría suerte. Entre esos dos chivos se echaría suerte. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nosotros hoy que tenemos la revelación completa, fue lo mismo que pasó con Cristo cuando estuvo delante de Pilato al lado de Barrabás. Y que en ese momento Pilato dijo: ¿quién quieren que le suelte? Porque estos dos chivos que eran llevados delante del sumo sacerdote, los dos iban a cumplir una función. La función que iban a cumplir era que uno iba a ser liberado y el otro iba a ser descuartizado. Ustedes recuerdan la escena: Cristo delante de Pilato, al lado de Barrabás, y Pilato le pregunta al pueblo: ¿y quién quieren que les libere? Y ellos empiezan a gritar a Barrabás. ¿Y con Cristo qué hacemos? ¿Y qué gritaron? Crucifíquenle. Ese era el chivo expiatorio. Entonces, en ese momento, el sacerdote tenía los dos chivos: uno iba a ser liberado y uno iba a ser descuartizado. El que iba a ser liberado iba a cumplir una función, y la función que iba a cumplir era que el sacerdote, el sumo sacerdote, pondría sus manos sobre la cabeza para transferirle de manera simbólica los pecados del pueblo. En ese momento que estos chivos cargaban con el pecado, en ese momento la gente enloquecía, y la gente veía a los
chivos que estaban ahí como los instrumentos de liberación. Y la gente empezaba a gritar. Uno de ellos sería soltado en el desierto y simbolizaba que el pecado tenía que ser alejado de el pueblo, porque el pueblo estaba restableciendo su comunión con Dios, la bendición con Dios. Entonces el chivo tenía que ser soltado al desierto. Y el otro chivo, la gente empezaba a gritar: crucifíquenle, muerte al chivo, porque muerta el chivo, mi pecado será expiado. Pero el sacerdote no podía matar al chivo ahí en medio del pueblo. No se podía. Dios había dicho que la manera en que este chivo debía morir era fuera del campamento. Por eso Cristo murió fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén. Él murió en Gólgota. Y en ese momento, cuando este chivo era llevado afuera, en ese momento se iniciaba la descuartición. Un acto brutal. Imagínense que esto se hacía una vez al año. O lo mismo cuando se celebra Pascua y entra el Cordero Pascual. Imagínense cuando la gente celebraba Pascua, como en los tiempos de Jesús, cuando la gente iba a hacer sacrificio a Jerusalén. Cada familia tenía que llevar una cabra para ser sacrificada por sus pecados. El que no tenía una cabra podía llevar 2 palomas. Y en el templo se mataba el animal y se presentaba el sacrificio, y así cientos y cientos y miles de animales morían en esos días. Y la sangre estaba por todos lados. Todo era bañado con sangre, sangre por todos lados. Era una carnicería, mi hermano, sangre por todos lados. Algo tan fuerte que si nosotros hoy lo viéramos diríamos: wow, qué cosa tan sanguinaria esto. Yo no me imagino ahí en ese momento los defensores de los animales, los veganos, ¿qué harían? Una locura, era sangre por todos lados, animales y piezas de animales, una cosa, tripas por todos lados. Y uno se pregunta a él: ¿qué tiene que ver todo esto con mi salvación? Y tiene algo que ver. Tiene algo que ver, muy importante. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice que el sacrificio de los animales no quita el pecado. Entonces, ¿por qué Dios hacía que la gente tuviera esos actos? ¿Por qué Dios hacía que la gente presentara sacrificio? ¿Cuál era la función de todo esto? Y esto tenía una función muy importante. Todo este acto de la expiación tenía que ver con algo que Dios quería o quiere o hace en el corazón del hombre. Porque Dios pide por medio de la ley que se hagan este tipo de sacrificios para la expiación de pecado.
y que debían traer el animal para expiar sus pecados. Y vemos que en Hebreos la palabra de Dios dice que el sacrificio de los animales no quita el pecado. Pero también si nosotros vamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, usted conocerá la historia muy bien, porque yo sé que usted es un gran lector de la palabra de Dios y conoce la historia de Samuel, el profeta Samuel y el rey Saúl. Y cuando Dios lo manda a hacer una tarea, y no la cumple como Dios le dijo que la hiciera. Y en el versículo 22, capítulo 15, versículo 22 de Primera de Samuel encontramos: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, ustedes recuerdan la historia. Dios manda al rey a aniquilar a un pueblo completamente, todo, absolutamente todo, animal, todo lo que habitara, plantita, todo, no quedara rastro de nada. Y Samuel fue e hizo como quiso, y cuando llegó el profeta, encontró que Samuel estaban ahí, guardaron los animales y dijeron: no, los guardamos para presentar sacrificios a Dios, porque Dios manda sacrificio. Dios pide que hagamos sacrificio, entonces guardamos los animales para hacer sacrificios a Dios. Entonces Samuel le dice: tú estás errando al blanco. Tú estás entendiendo mal el propósito. ¿Está acá conmigo? Es como que si hoy le dijeras a alguien: hermano, tú estás entendiendo mal tu propósito de cristiandad. Tú estás entendiendo mal el propósito de ser cristiano. Tú tienes un concepto equivocado de lo que tú estás pensando, de cómo uno puede ser cristiano. Y él agarra y dice: bueno, sí, pero yo guardé los animales para presentar sacrificio porque Dios quiere sacrificio. Entonces Samuel le dice: escucha bien, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en ¿qué? En obedecer a la palabra de Jehová. Y acá está el tema. O si nosotros fuéramos al Salmo 51:16 y encontramos al salmista David. Salmo 51:16 dice esto. Dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, ni quieres holocausto. ¿Está acá conmigo? ¿Está leyendo? Dice: porque tú no quieres un sacrificio, que yo te lo daría, ni holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Sabe que en algo que falló el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue en que cuando Moisés subió al Sinaí, recibió las tablas de los mandamientos y bajó con los 10 mandamientos, y la gente vio los mandamientos, y la gente, cuando vio los mandamientos, dijo: ah, ya entendí, hay que cumplir los mandamientos. ¿Sí? Bueno, dijeron: listo,
A partir de ahora, para ser bendecido, vamos a cumplir los mandamientos. Entonces la gente empezó a decir, uy, yo soy bendecido porque cumplo los mandamientos. No, tú no entendiste. Tú no entendiste que la tabla tenía otra función. ¿Cuál era la función? La función de la tabla era ¿qué? Era mostrarte que Dios exige mandamientos que tú no puedes cumplir. No, que tú cumples los mandamientos. No, la tabla te dice mandamientos que Dios exige que tú cumplas. Pero te falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que yo estoy imposibilitado cumplir esos mandamientos. Y mucha gente se escudaba detrás de yo cumplo los mandamientos. Y eso es una aberración. ¿Cómo tú cumples los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dale. No puedes cumplirla ni un minuto. Y dices que cumples. Imposible. Tú no puedes cumplir. Entonces la función de los mandamientos eran eso, ver lo que Dios demanda, porque Dios es un Dios justo y perfecto, y ver también mi imposibilidad. Entonces cuando Dios ordena el sacrificio, ordena el chivo expiatorio, la función que ese chivo expiatorio tenía ¿era cuál? ¿Cuál era la tarea? Ya que dice la palabra que los animales no quitan los pecados, que Dios no se complace en el sacrificio. No es que Dios no lo quiere, Dios no se complace en el sacrificio. Dios se complace más en la obediencia, en el corazón, en lo que está pasando en tu vida, mi hermano. ¿Y qué quiero decirte con esto? Mucha gente confundió ser cristiano con venir a la iglesia. Y mucha gente confundió si soy cristiano, es lo mismo si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. No, hay un error ahí, terrible. Pero ¿cómo es el terror? El error. El error es que si vengo a la iglesia es un error. Y si no vengo a la iglesia, ¿es un error? Claro que sí. Porque si yo vengo a la iglesia a creer que porque vengo a la iglesia soy cristiano, es un error. Y si yo no me congrego pensando que porque tengo a Cristo no necesito ir a la iglesia, también es un error. Porque la iglesia tiene una función. Si no, hermano, yo escuchaba ayer justamente cuando comentaban y hablaban de que hoy en día hay mucha gente, se están levantando hombres y personas a cuestionar la palabra de Dios, a decir que la palabra la escribieron los hombres, que no hay que tomarla tan en serio. Hermano, si tú no tomas la palabra de en serio, estamos mal. Porque la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para mí. Si yo no tomo la palabra, si la palabra de Dios no es verdad, hermano, entonces estás poniendo en duda a Dios y su veracidad. Lo que pasa es que la palabra de Dios no encaja como yo quiero. No hace lo que yo quiero. No me dice lo que yo quiero. Entonces, vamos a empezar a transgiversar las cosas. Y esto mismo es lo que estaba haciendo el rey Saúl. Yo entiendo que Dios pide sacrificio, pero bueno, pero más que sacrificio, Dios primero te pidió que obedecieras. Y yo no obedecí porque yo tengo otros intereses, pero voy mañana, le presento un sacrificio a Dios y listo, y ya está. Y ahí estaba el problema de que la gente empezó a tomar el sacrificio como un camino para extorsionar a Dios. La gente hacía cualquier cosa, adulteraba, mataba. Igual, total, vas, presentas un animalito, listo, ya está.
Hoy total pecas, hace lo que quieres y ¿qué le puedes? ¿Qué dice? Señor, perdona mis pecados. Y listo, y ya está, y Dios te perdona. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Pastor, pero la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, y que Cristo Jesús perdona todos nuestros pecados, y que si Él murió en la cruz del Calvario, murió por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Sí, pero si yo estoy entendiendo mal el concepto, estoy en problemas. ¿En qué problemas? En los mismos problemas que tuvo la nación de Israel. Que por años Dios le venía mostrando y revelando la obra de Cristo. Porque cuando nosotros vemos el sacrificio tiene dos funciones. Y la función que tiene el sacrificio es para que yo vea. Lo más importante es que el sacrificio lo que tiene que hacer es que yo sea conmovido. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted sabe que el sacerdote no podía sentarse. No había una silla donde sentarse. Dios había mandado que no se sentaran. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que estar continuamente presentando sacrificios, no se podía sentar. ¿Por qué? Porque nunca el ser humano dejaba de pecar, entonces el sacrificio todo el tiempo. Pero dice que Cristo se sentó. ¿Por qué? Porque Él finalizó la tarea. No hay más sacrificio que presentar. Él es el sacrificio. Él es el sacerdote y Él mismo se sacrifica. Lo que el sacrificio tenía que hacer. El sacrificio no me quitaba el pecado. Por eso dice que el sacrificio de los animales no quita el pecado. Entonces, ¿cuál era la función del sacrificio? La función del sacrificio eran dos. La primera, la más extraordinaria, apunta hacia Cristo. Apunta hacia el sacrificio, el cordero que Dios Él mismo iba a dar para el perdón de nuestros pecados. Y la otra función que tenía el sacrificio era que mostrarnos la seriedad, la gravedad, la consecuencia del pecado. ¿Qué era lo que hacía el sacrificio? Mostrarme el pecado. Mostrarme que soy un pecador, mostrarme de que la única manera de que yo me pueda relacionar con Dios es por medio de una muerte horrorosa, de una muerte brutal, de una muerte escandalosa para que Dios me pueda recibir. ¿Y por qué el sacrificio era tan sanguinario? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz fue tan brutal? ¿Por qué Cristo murió de una forma tan horrenda? ¿Sabe por qué Cristo murió de una forma tan horrenda? Porque Él representó lo horrendo de tu pecado. Así de grave es el pecado.
Así de grave es el pecado que Dios mismo tuvo que diseñar un plan que nadie podía cumplir, solamente Él, la segunda persona de la Trinidad, encarnarse, vivir una vida humana, porque era la única manera que un humano se sacrificara. Por eso Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Vivir una vida sin pecado, perfecta, sin mancha, porque es el Cordero sin mancha. Por eso cuando exigía el sacerdote que trajeran el animal no tenía que tener mancha. Tenía que tener una edad específica, porque era la representación de Cristo. Y su muerte sería horrenda, porque esa muerte horrenda representa, hermano, lo que el pecado es y lo que el pecado nos hace. El problema está en que la gente pensó, y acá está el punto que le decía hoy al principio. La gente pensó, mi hermano, la gente hoy en día lo mismo, la gente piensa que puede sobornar a Dios, comprar, engañar a Dios, vivir como quiera, total, no pasa nada. Mucha gente cree que ser cristiano es que Dios sea el que me va a beneficiar a mí, el que me va a dar lo que yo quiera. No, hermano, ser cristiano ¿qué? ¿Qué es ser cristiano? Vuelve al Edén, vuelve al primer Adán. ¿Qué es ser cristiano? Vivir para Él, bajo los términos de Él, no bajo tus términos. No, yo soy cristiano para que Dios me sane, para que Dios me prospere, para que Dios me ayude. Yo vengo a la iglesia para que me vaya bien en la vida. Hermano, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es obedecer. Ser cristiano es aceptar los planes y los propósitos de Dios. Ser cristiano es entender la gravedad de mi pecado y la misericordia que Él ha tenido de mí. Ser cristiano es estar enamorado de Cristo. Ser cristiano es estar desesperado por mi Redentor, por mi Salvador, porque es el único que me salva, es el único que me lleva a la presencia de Dios. Ahora imagínese si venía el empresario con el cordero. Llévale el cordero ahí, toma, sacrifícalo en mi nombre. Listo, ahí está. Y Dios no aceptaba eso. Voy a decir, pero si era lo que Dios pedía. No, porque Dios pedía que el sacrificio, hermano, cuando usted iba al sacrificio, era poner tu corazón ahí. Era decirle, Dios, yo tengo que estar acá muriendo, Señor, pero tú eres un Dios grande y misericordioso, Señor, que escoges este camino para darme una oportunidad, porque me amas, porque un día tú vas a presentar el Cordero perfecto que me va a hacer entrar a tu presencia. Dios, no hay nadie como tú. Ese era el propósito y ese era el corazón que se presentaba el sacrificio. No era el sacrificio, hacelo como quieras. Y lo mismo pasa hoy, mi hermano. Yo soy cristiano. ¿Y dónde? Y yo me congrego cuando quiero, como puedo, como entiendo. Dios igual sabe. Él igual entiende, Dios. No, lo que tú me estás diciendo es que a ti no te importa Dios. Tienes miedo de irte al infierno. Tienes miedo de ser condenado. Pero tampoco estás dispuesto a morir tu vida, a entregar tu vida en sacrificio vivo por Dios. No estás dispuesto a ¿qué? A vivir para el Señor. Ya soy nueva criatura, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si nosotros no entendemos eso, entonces estamos fallando, mi hermano. Estamos cerrando
Y no estamos entendiendo de que ser cristiano, hermano, no es simplemente un título. No es simplemente un nombre con el cual tú te puedes asociar. Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano no es ser santo. Ser cristiano es entender lo que Cristo hizo, es poner tu confianza en Él, es buscarle porque estás desesperado, porque entiendes cuál es tu condición y cómo Él te ha redimido y cómo Él te ha perdonado. Y por eso tú tienes un corazón agradecido, hermano, que tú estás desesperado por venir el domingo a la iglesia. Pero si tú, hermano, estás en tu casa pensando de qué manera puedo evitar ir a la iglesia, entonces te digo algo, mi hermano, tú estás teniendo un problema. Y tú eres una persona propensa a ser un apóstata. Una persona que va a tomar la iglesia como hoy en día la gente la toma, mi hermano, sin interés, sin importancia, no importa, no pasa nada. Hoy entro, salgo, ofendo a quien quiera, hago lo que quiera, voy cuando quiera, me manejo como quiera. Hermano, no te olvides algo, que la iglesia es la novia de Cristo. El otro día hablaba con un pastor que dentro de poco va a venir. Y él me decía, pastor, me dice, la iglesia es más importante que la gente. ¿Te pusiste a pensar en eso? Sí, pero la iglesia es la gente. No, la iglesia es más importante que la gente. ¿Cómo que es más importante que la gente? La verdad que la iglesia enseña es más importante que cualquier persona, porque es la verdad de Dios. Mucha gente, por creer que la gente es más importante que las verdades de Dios, que la iglesia de Jesucristo, hagamos la iglesia como la gente quiera. Vivamos la gente como la gente quiera. El otro día me llama una persona, me dice, pastor, ¿cuándo va a ser culto en la semana? Pues yo los domingos no puedo ir, ¿eh? ¿Y qué día vos podés? Decime el día que vos puedas, si te hacemos un culto especial para vos. ¿Qué día vos podés? Y no, porque yo el martes estoy ocupado, el miércoles también, el jueves. Y el viernes, como de 11 a 12 de la noche, antes de irme al boliche, paso un rato por la iglesia y limpio mis pecados y me voy para el... Bueno, dale. Ese es el problema, mi hermano. No estamos entendiendo nuestra posición. No estamos entendiendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué Dios estableció la iglesia? ¿Y qué función cumple la iglesia con mi pecado? Amén. Ya entendí que Cristo murió por mí. Ya entendí que Cristo me limpió de mis pecados. Pero ¿qué función sigue cumpliendo la iglesia con el pecado presente el día de hoy? Dale un aplauso al Señor.